Saludos y bienvenidos a esta charla de cómo encontrar esperanza en medio de la adversidad. Soy Jessica Rodríguez Núñez y estoy haciendo este video a petición de amigos y familiares que desean disfrutar de la presentación. Ya había ofrecido esta charla en 2 ocasiones anteriores, pero por cuestión de privacidad de los grupos que lo estaban ofreciendo, pues no podía ser grabada. Voy a comenzar entonces a compartir mi pantalla para la presentación y he titulado esta presentación "Cómo encontrar esperanza en medio de la adversidad". Y les voy a estar hablando un poco de mi experiencia con mi hijo, que fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo tipo bipolar. Y quiero comenzar con un versículo de la Biblia que dice: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados". Y pueden encontrar esta cita bíblica en Romanos 8:28. Voy a hablarles un poco acerca de mí. Soy educadora, trabajo en una institución de educación superior del país con jóvenes universitarios y soy madre de un joven que a los 20 años fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo tipo bipolar. Les voy a estar hablando de la historia de mi hijo, que es el que ven en pantalla, la historia de Yediel. Y tengo que comenzar con el huracán María en el 2017. Todos los que vivíamos en Puerto Rico, de alguna manera vivimos el impacto de este huracán y las repercusiones que tuvo en nuestro país y en las emociones de las personas todavía la vemos hasta el día de hoy. Ese fue el caso de mi hijo en el área donde, ¿verdad? Él estaba viviendo en ese entonces, que era con mi padre. Estuvo alrededor de 3 a 4 meses sin luz. Así que en ese tiempo hubo mucho ocio de parte de los jóvenes que ya no tenían acceso a los celulares, al internet, no había televisor, ¿verdad? Pero no había luz. Así que todos estos jóvenes estaban prácticamente sin mucho que hacer. Así que más la escuela todavía no estaba en funcionamiento. Así que estos jóvenes tenían la oportunidad de tener mucho ocio y le abrieron las puertas, ¿verdad?, a una serie de situaciones pues que todavía estamos enfrentando las repercusiones en el día de hoy. Yo me di cuenta que algo pasaba, algo andaba mal con mi hijo, andaba algo mal con Yediel. Como familiares nosotros somos las personas que conocemos a nuestro hijo, a nuestra hija, esposo, esposa, etcétera. En ocasiones vemos las conductas erráticas y razonamos que quizás la persona tiene un mal día o no durmió lo suficiente o tuvo algún problema en el trabajo y por eso se conduce de esa manera. A medida que pasan los días entendemos que algo realmente le está pasando a nuestra familia, no sabemos lo que es, pero ya esa persona no se conduce como se conducía anteriormente. En el caso de Yediel estaba demasiado verborreico, hablaba sin parar, o sea que eso es lo que es ser verborreico, y comenzó a realizar movimientos como si estuviera enrollando un hilo hacia adelante, hacia atrás. Comenzó a hacer este movimiento, ¿verdad?, con sus manos todo el tiempo. Yediel amenazó a un amigo de mi papá con explotarle las 4 gomas de su carro porque entendió que le pagó muy poco por un trabajo que mi papá realizó para ese amigo. Comenzó a decir que lo iban a matar por ser cristiano cuando él nunca se había mostrado interesado por el cristianismo y de hecho normalmente él decía que no creía ni en el bien ni en el mal, lo cual nos tenía pensando cómo, ¿verdad?, lo iban a matar por ser cristiano si en realidad a él no le interesaba nada relacionado a la religión. Alegaba que era el enviado de Dios a Puerto Rico porque venía una catástrofe que morirían todos, por eso cuando llovía fuertemente se ponía a llorar. Se ponía hostil cuando lo interrumpía mientras hablaba. Él estaba hablando sin parar y si alguien lo interrumpía para hacerle una pregunta o para decir una opinión acerca de lo que decía, él se ponía bastante hostil. Estaba paranoico. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás de forma prolongada. Se alteraba a ver patrullas de la policía y ambulancia, pensaba que lo venían a buscar. Cuando lo confrontábamos se ponía a llorar desconsoladamente y al próximo minuto estaba en total calma.
Hacía como que evangelizaba a sus amigos y ellos, al ver su conducta, comenzaron a alejarse de Yediel. Nos acusaba de hablar a espaldas de él y de esconderle objetos como, por ejemplo, las pastillas Panadol y sus wallet. Para ese tiempo él comenzó a experimentar unos dolores de cabeza y entonces él se aliviaba tomando esas pastillas Panadol, pero él las colocaba en algún lugar y después no sabía dónde las había puesto y pensaba que nosotros se los estábamos escondiendo. Y finalmente me amenazó de muerte. Esta es una foto de Yediel en el 2018. En ese momento Yediel se encontraba cogiendo un parque de pelota que está cerca de la casa de mi padre. Empezó a grabarse él mismo, comenzó a decir palabras soeces, malas palabras, comenzó a mencionar al diablo, etcétera, etcétera. Y él, pues, ese video él se lo tomó y hubo un momento dado en que me lo envió. Y se ve muy diferente al Yediel que todos conocíamos. A pesar de que yo veía que tenía todos los síntomas, mi hijo no quería aceptar que estuviera teniendo problemas. Pensaba que él había tenido una conversión genuina al cristianismo y que la conversión lo tenía un poco fanático. Pero dentro de mí yo sabía que había algo muy mal en Yediel. Finalmente, el 4 de marzo del 2018 lo llevó al hospital Pavía en Atorrey porque dijo que la vecina le había echado un brujo en el café. Yediel tuvo un periodo de hospitalizaciones desde el 4 de mayo hasta el 21, del 4 de marzo hasta el 21 de mayo. En la primera hospitalización le preguntaron, cuando yo lo llevé por lo del brujo en el café, si él se quería hacer daño, había pensado hacerle daño a otras personas. Esos son, como ustedes conocen, preguntas rutinarias. Y Yediel mencionó que quería morir clavado en la cruz, por lo que lo admitieron en el hospital. En la segunda hospitalización, Yediel llevaba 36 horas sin dormir, estaba demasiado alterado, su cerebro no había descansado nada y se había puesto agresivo, así que nuevamente Yediel es hospitalizado. La tercera ocasión, Yediel comienza a hacer preparativos para irse del país y solicita que lo lleve al aeropuerto para solicitar con la mente un pasaje al empleado. Es cuando le digo que obviamente el empleado, aunque él le hable con su mente, no le va a dar el pasaje, tiene que darle dinero. Se puso agresivo, rompe una linterna y es ingresado nuevamente al hospital. En una cuarta hospitalización, Yediel expresa que tiene ganas de matar a alguien con un cuchillo, daba puños en el piso y hacía aguaje de pelear con mis familiares y por esta razón es hospitalizado por cuarta ocasión. Yediel no le habían dado un diagnóstico porque no se sabía inicialmente qué era lo que él tenía, pero el 23 de abril recibo una llamada del Hospital Pavía, del terapeuta que tenía el caso de Yediel, que estaba llamando para actualizar la información. Él quería verificar si había historial familiar, ¿verdad?, de alguna condición mental y posible uso de sustancias. El diagnóstico que emitieron en ese momento fue trastorno esquizoafectivo tipo bipolar con rule out de esquizofrenia. Indicó que los delirios podrían durar meses y que tenía que estar bajo supervisión todo el tiempo. Según el Mayo Clinic, el trastorno esquizoafectivo tipo bipolar es un trastorno de salud mental que se caracteriza por una combinación de síntomas de esquizofrenia como alucinaciones o delirios y síntomas de trastorno del estado de ánimo como depresión o manía. Yediel tenía el combo completo. Los dos tipos de trastorno esquizoafectivo que incluyen algunos síntomas de esquizofrenia son los siguientes. De tipo bipolar, que incluye episodios de manía y a veces depresión mayor, y de tipo depresivo, que solo incluye episodios depresivos mayores. El de Yediel era el del tipo bipolar. Los últimos episodios de Yediel, él le destrozó un auto a mi papá con un palo, dejándolo inservible, mientras amenazaba con matar a alguien con un cuchillo. El último día que yo lo vi con un episodio psicótico, me dijo: nos veremos en el más allá, como una forma de amenaza. Mi familia es radicada en los Estados Unidos a ver la falta de coordinación entre la policía y emergencias médicas, el poco tiempo de las hospitalizaciones sin garantizar la mejoría del paciente y la improvisación en los tratamientos psiquiátricos, decidieron que Yediel se trasladara a los Estados Unidos.
El 18 de agosto del 2018, Yediel se traslada a los Estados Unidos, donde permanece hasta hoy. Puertas abiertas a lo desconocido. Yediel creció en una familia de personas creyentes en Jesucristo, había asistido a la iglesia en algunas ocasiones, aunque había expresado con anterioridad que no creía ni en el bien ni en el mal, tuvo 2 episodios de envergadura con lo espiritual en sus momentos de crisis. El primer episodio, Yediel indicó que había visto un demonio que lo observaba en la casa de su abuelo y que le había dejado un mensaje. En el segundo episodio, cuando Yediel se desmayó por el azúcar alta, indicó que vio la túnica y las manos de Jesucristo. Aquí me voy a detener un poco. Yediel había estado hospitalizado. Ese día me llaman para intensivo. Me llaman del hospital y me dicen que Yediel está en intensivo. Yo pues obviamente me sorprendo porque yo digo, bueno, lo dejé por una condición de salud mental. Tampoco era pues que se supone que lo estén velando, no es como que se cortó o algo así. Así que cuando llego al hospital, lo que me indican fue que se le subió el azúcar. Hubo una negligencia de parte del hospital porque Yediel, en la hora de la cena, se tomó todos los jugos de sus compañeros. Se supone que él estuviera bajo supervisión médica. Yediel es diabético, así que el azúcar le subió tanto y tanto que se desmayó. En el proceso de su desmayo es que él indica que vio a Jesucristo, una figura parecida a Jesucristo, lo vio del pecho hacia abajo, no pudo ver su rostro, pero veía que tenía sus manos extendidas, movía sus dedos y cuando movía sus dedos, movía sus manos, su túnica también se movía. Así que Yediel vio todo eso en ese proceso de desmayo por la azúcar alta, que fue pues una negligencia del hospital. Tuvo otros episodios que nos hicieron preguntar si en efecto era algo espiritual lo que estaba sucediendo. Yediel en un momento dado mencionó que él era un ángel caído, que le habían arrancado las alas. En otros momentos, si había alguna predicación o algo puesto en el televisor, él decía que lo apagaran, se sentía incómodo con predicaciones, algo que estuviera hablando de que fuera de Jesucristo, se sentía sumamente incómodo y había entonces que apagar lo que se estuviera viendo en ese momento. Yo puse este verso porque creo que en el caso de Yediel fue algo muy importante y es que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso usted lo puede encontrar en Efesios 6:2. Y en el caso de mi hijo mencionó otras cosas más, que sí nosotros entendíamos que había algo que estaba espiritualmente, aparte de la área emocional, estaba afectando a Yediel. Y entre eso, pues, le mencionó una persona, le hizo una serie de comentarios de cuando esa persona tenía 16 años, que Yediel era imposible, Yediel no estaba ni en los pensamientos de su madre cuando esa persona tenía 16 años y por alguna razón él conocía esa información. Así que nadie se lo había dicho. ¿Cómo Yediel lo sabía? Pues todavía, ¿verdad? Lo desconocemos, pero el versículo que estamos leyendo es sumamente pertinente. Esta es la lista de medicamentos que Yediel tenía. Esa es una foto que yo tomé de la lista de medicamentos. A Yediel le cambiaron en 6 ocasiones los medicamentos. A veces era la frecuencia de los medicamentos, a veces eran los miligramos o el nombre o la marca del medicamento como tal. Yediel los dejaba de tomar porque él decía que los medicamentos lo dejaban embobado y en una ocasión se le salía la saliva de la boca involuntariamente, comenzaba a babearse. Él tenía toda la intención de tomárselos, pero al ver que lo ponía en un estado embobado, decidía dejar de tomárselo. Esta es la lista de medicamentos, prácticamente están casi todos los medicamentos disponibles en el mercado, están aquí, así que Yediel, pues toda esta lista lo que implica es la cantidad de miligramos que le daban los medicamentos y la frecuencia. Si ven que en la lista hay medicamentos repetidos es porque
A veces le cambiaban la dosis de medicamentos, a veces le cambiaban el cóctel, lo que le dicen el cóctel. Trataron de ver cuál era la combinación perfecta que le podía ayudar a Yediel, pero en realidad ninguna de esas medicación pues lo pudo ayudar porque él no se dio el espacio de tomar ninguna en suficientemente tiempo para que le hiciera el efecto que se supone que tuviera en su cuerpo. Hay unos sentimientos que florecen cuando uno es madre, familiar, esposa, ¿verdad? De un paciente que tiene una condición mental. Una de las cosas que yo experimenté fue culpa. Yo pensaba que quizás le había pasado eso por mi responsabilidad. Lo habré disciplinado demasiado, fui demasiado consentidora, no fui buena madre. ¿Cómo no me di cuenta de que usaba drogas? Yediel, en uno de los momentos que nosotros fuimos al hospital, había arrojado positivo a una serie de medicamentos, entre ellos el famoso medicamento que se conoce como palitroque, ¿verdad? En medicamentos que usualmente son utilizados para condiciones de salud mental, pero que están disponibles en la calle. Esos medicamentos se los ofrecen los amigos o se los ofrecen personas allegadas. Mira, prueba esto. Y la persona, usualmente quizás los jóvenes, pues con tal de quedar bien con los otros, pues también prueba los medicamentos o por voluntad propia. Yo también tenía muchos sentimientos de coraje, estaba molesta con Dios, estaba molesta con mi familia porque sentía que me habían abandonado con mi problema. También tenía mucha desesperanza al ver que mi hijo estaba teniendo tantas hospitalizaciones seguidas, mi hijo no va a mejorar. Tenía también ideas equivocadas, que mi situación no le importaba a nadie, porque uno se siente que está solo luchando con su problema. Y también tenía ideas descabelladas, pensaba que eso le pasó porque se me cayó cuando era chiquito, no le compré lo que me pidió, eso lo habrá traumado. Son ideas que en realidad uno, cuando las piensa tratando de buscar una explicación a lo que está sucediendo con su familiar. Y yo estaba en busca de respuestas, porque esto me pasó a mí, si yo soy una persona que ayudo a la comunidad, si yo soy una persona buena, ¿verdad? Según nuestra apreciación, soy una persona buena. Yo rindo mis impuestos, ayudo al prójimo, voy de vez en cuando a la iglesia, porque eso me pasa a mí. Estaba en busca de esa respuesta. ¿Por qué me sucedió? ¿Cuándo? ¿En qué momento mi hijo hizo eso y yo no me di cuenta? ¿Cómo no me percaté de que él estaba con unos amigos haciendo unas cosas que yo le había enseñado que no debía de hacer? ¿Cómo eso sucedió? ¿Quién se lo proveyó? ¿En qué momento fue? ¿Cómo se dio ese proceso de que él consumiera lo que consumió? ¿En dónde lo consumió? ¿Fue con los amigos? ¿Fue solo? ¿Fue en casa del abuelo? ¿Fue cerca de acá? ¿Fue en la calle? Tenía muchas preguntas de cómo le había sucedido esta situación a mi hijo y la manera, la envergadura de una sola decisión, todo cambió en esa decisión que él tomó. Y hay otro versículo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso lo pueden encontrar en Juan 16:3. Y yo quiero hablarle que a veces nosotros tenemos situación de muerte de familiares, tenemos situaciones de divorcios y separaciones, tenemos situaciones de hijos que consumen droga, tenemos situaciones de hijos que quizás aún pequeñitos tienen condiciones de salud que nosotros, ¿verdad? No esperábamos que tuvieran. A veces tenemos condiciones de salud nosotros mismos, pero nosotros tenemos que entender que mientras pasemos por esta tierra, siempre vamos a tener una situación que nos va a causar dolor. Vamos a tener momentos de felicidad también, pero es parte de la naturaleza humana que nosotros tengamos que sufrir en algún momento dado de nuestra vida. Como les indiqué, por algún familiar que murió, etcétera, etcétera. Pero nosotros en medio de todo ese dolor tenemos que tener la esperanza de que no estamos solos, de que Jesús venció al mundo y nosotros tenemos que aferrarnos a Él porque no hay más nada a qué aferrarnos. A veces queremos buscar adentro de nosotros mismos
y no tenemos fuerzas y estamos sumidos en nuestro dolor. Y lo más terrible es que sentimos que nadie nos comprende. A veces ni las personas más cercanas, ni nuestros esposos, nuestras parejas, o nuestros hijos, o nuestros padres, nadie nos comprende porque el dolor que nosotros no sentimos, en la magnitud que nosotros lo sentimos, otra persona no lo puede comprender. Quizás una persona que haya pasado algo similar, pero aún así esa persona no va a sentir lo que usted siente, solamente lo siente usted. Y tenemos que recorrer el camino de la esperanza. Quiero que sepa que usted no está sola, no está solo. A veces pensamos que nadie nos entiende. Pensé que mi familia inmediata y amigos no estaban lo suficientemente preocupados, lo que era totalmente falso. Siempre me brindaron apoyo y me ofrecieron su ayuda. Hable con alguien de cómo usted se siente. Por más de un año sentía vergüenza de hablar lo que había sucedido con mi hijo. Hasta que en una ocasión visité a un grupo de apoyo para jóvenes con estrés y ansiedad a la hora de tomar examen. Cuando usted ve ese grupo de apoyo, no está nada relacionado con problemas de salud mental, ni con otra situación, ni con uso de drogas. Esos jóvenes estaban allí simplemente porque se sentían ansiosos a la hora de tomar un examen. Pero esos jóvenes fueron tan comprensivos. Yo recibí su apoyo y fue bastante alentador. Ellos también tenían sus situaciones que, aunque no lo crean, nada tenían que ver con el estrés en la hora de tomar exámenes. Había de todo en ese grupo. Así que atrévase a hablar con alguien. Encuentre un mentor, alguien que lo pueda escuchar sin juzgarlo y le va a ayudar. Únase a un grupo de apoyo, se maravillará de las similitudes de sus sentimientos y experiencias con personas que están pasando lo mismo. A veces uno piensa que no hay nadie, yo lo pensaba así y a mí misma me pasó. Yo entré en un grupo de apoyo y yo pensaba que lo que yo estaba viviendo, nadie más lo podía sentir. Y cuando yo me senté a escuchar lo que aquellas mujeres estaban viviendo, yo decía, mis problemas a la verdad que son pequeños comparados con los problemas de estas mujeres luchadoras. Así que únase a un grupo de apoyo. En Puerto Rico hay grupos para todo. Hay grupos de violencia doméstica, grupos de manejo de ansiedad, grupos para alcohólicos anónimos, hay grupos para narcóticos, usuarios de narcóticos, hay grupos de abuso sexual, hay grupos de todo. Solamente tiene que buscar. Quizás ahora, a raíz de la pandemia, está cambiando un poquito la modalidad de cómo se reúnen, pero sí existen los grupos de apoyo. Cultive su espiritualidad. Aunque estaba molesta con Dios por lo que le había pasado a mi hijo, había muchas personas orando por nosotros, gente que no conocía oraba y enviaba sus buenos deseos para mi hijo y para mí. No deje de creer, a veces los pronósticos son todo lo contrario. A lo mejor le dieron un pronóstico de cáncer, a lo mejor le dieron un pronóstico de otra enfermedad, a lo mejor le dieron un pronóstico de salud mental. No deje de creer, no deje de luchar por su familiar. Cuide su salud. Durante la crisis de esos meses no me enfermé, quizás por la tensión constante. Cuando mi hijo se fue a los Estados Unidos, pasó lo inevitable. Tuvo una depresión severa con ansiedad, que no me percaté que tenía hasta que tuve que ser enviada a la sala de emergencia porque ahora era yo la que no podía dormir por 36 horas. El insomnio me estaba matando, la ansiedad me estaba matando. Trataba de dormir y caía a los 5 segundos despierta porque estaba demasiado tensa. Dedique tiempo para usted mismo, haga cosas que le agraden a usted. Lea un libro, salga a caminar, dé una vueltita por la comunidad, vaya a una playa, haga algo que usted entienda que le pueda relajar y que le pueda agradar y usted distraer su mente, liberar un poco su mente, ¿verdad? De todo ese estrés por el manejo de su familiar. Busque ayuda. A veces la carga emocional a veces es demasiado grande y necesitamos hablar con un profesional de la salud. No sufra solo. Es sumamente importante que usted busque ayuda si usted entiende que ya no puede con la carga. Ayude a otros, sea voluntario ayudando a otros que están pasando por lo mismo que usted. Usted va a sentir un alivio, usted va a sentir que tiene propósito en su vida. Ayude a otros.
Yediel en la actualidad. Al llegar a los Estados Unidos, Yediel fue atendido con prontitud por un psicólogo y una psiquiatra, quienes determinaron que Yediel había sido mal diagnosticado en Puerto Rico. Se determinó que tenía un poco de depresión. Cesó completamente la psicosis de Yediel. Como familia creemos que hubo una intervención divina milagrosa para la sanidad de mi hijo. ¿Y por qué? Porque los jóvenes que consumen lo que consumió mi hijo, que fue pastillas, pero también consumió marihuana sintética, muchos de esos jóvenes pierden la mente, como le dicen algunas personas, pierden la lucidez y jamás vuelven a ser los mismos. Y Yediel pudo regresar de esa psicosis, lo cual para nosotros fue milagroso. Y hay un versículo que habla en Mateo de una historia de unos endemoniados. Y hay uno en específico que habla de cómo ese hombre fue liberado. Y dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Si usted quiere leer esa historia, se encuentra en Marcos 8:35. Yediel en la actualidad. Tengo que mencionar que cuando mi hijo Yediel se fue a los Estados Unidos, mi mamá también se fue con Yediel. Así que yo tuve doble pérdida. A veces uno pensará, pero ellos no se murieron, están en los Estados Unidos. Eso es totalmente correcto, pero no es como que yo pueda coger un carro y llegar allí en 1 hora o 2 horas a verlos. Así que de hecho, desde que ellos se fueron, yo no he podido irlos a ver y ahora con la pandemia, pues, que pensaba ir, esos planes se cancelaron. Así que yo tuve, ¿verdad?, esa pérdida de que mi mamá y mi hijo se fueron a la vez en ese proceso. Y así está Yediel, se encuentra ahora mucho mejor, ya está totalmente normal. Y Yediel también es padre, hace 5 meses es padre de un niño hermoso, está en su nueva faceta de papá y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de mi nieto Adriel. Hay un rayo de esperanza, nosotros determinamos, ¿verdad?, yo como madre determiné que quería ayudar a las familias que se encontraban pasando por este proceso, que tenían algún familiar, ¿verdad?, que fuera paciente de salud mental, porque el sentimiento es abrumador. Y sé que no hay muchas organizaciones en Puerto Rico que se dediquen a trabajar con esta población, no como tal con los pacientes, sino con sus familiares. Porque sí hay un paciente, pero créame que hay un familiar que está abrumado y agotado detrás de cada paciente. Así que pensando en eso, creé una organización que se llama Abrazo de Esperanza Inc. El propósito de esa organización es educar a padres, familiares de las personas con condiciones de salud mental y proveerles esperanza, ¿verdad?, en medio de su proceso. Estamos en pañales, está comenzando la organización. He comenzado a hacer unas cosas, ¿verdad?, poco a poco, porque en este momento, pues, yo soy la que está trabajando todo lo relacionado a la organización, pero comencé con un área de atender a la comunidad. En mi comunidad, cerca de donde vivo, hay una calle que se llama la Avenida de Diego, donde en las noches y también durante el día se paran algunas mujeres, ¿verdad? Algunas de ellas son adictas, otras también se paran para prostituirse. Y viendo la necesidad de que había esas mujeres allí, yo quería darle un poco de esperanza, ¿verdad? Y llevarle un poco de palabra de que ellas son personas igual que todos nosotros, somos hijos de Dios, que son personas valoradas, tienen valor. Se les hace entrega de esa bolsa que ven ahí, es un obsequio, lo que tiene adentro son artículos de primera necesidad y maquillaje, porque dentro de todo las mujeres, pues nosotras nos queremos ver bonitas, nos queremos maquillar, pintarnos los labios, ¿verdad? Y sentirnos aún que en medio de todo lo que estemos pasando somos dignas. Así que se le entrega esa bolsita, tiene unos mensajes adentro, ¿verdad? Unos mensajes de esperanza para que entonces ellas, pues en su proceso, ¿verdad?, puedan tener su maquillaje y sus artículos de primera necesidad que son pues necesarios para ellas. Y les quiero dejar con un pensamiento
que dice, hay veces que hay que tener pérdida para que en la recuperación haya mayor trascendencia. Eso es de Elizabeth Quirino. Les deseo un bendecido día. Se pueden comunicar conmigo a abrazodesperanza@gmail.com y yo estaré leyendo, ¿verdad?, los mensajes que ustedes me dejen. Agradezco la oportunidad. Si usted conoce a alguien que pueda beneficiarse de este video, le invito a que lo comparta. Tengan un bonito día.